Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Segundos, cuarto día hoy. Estamos a punto de completar de la tragedia del terremoto con cifras nuevas. Les actualizamos los datos de esta madrugada del Gobierno Nacional: 284 muertos, 379 desaparecidos y rescatados 350. De esos 379 desaparecidos, desafortunadamente se desvanece la posibilidad de encontrar gente con vida. Pasó ya la ventana esa de 3 días de la que hablan los expertos. Quiere decir, cada momento que pasa hay menos posibilidades de sobrevivientes. Si estos no se encuentran, estamos hablando de una tragedia de centenares de muertos en Colombia. Bienvenidos. El presidente Abelardo de la Espriella, Abelardo de la Espriella, estuvo reunido anoche tarde con sectores financieros y de la construcción para lanzar un programa dirigido a la reconstrucción de las zonas más afectadas, muy centrado en el Valle del Cauca, Risaralda, Manizales y el departamento de Chocó, en donde, a propósito, esta madrugada volvió a temblar. El epicentro fue en Sipí, allí en Chocó, magnitud 3.1 grados en la escala abierta de Richter. Fue superficial, es un municipio vecino a San José de Palmar, queda a 20 kilómetros, se sintió muy fuertemente, se asustaron, por fortuna no hay daños, aunque esas casas agrietadas, cualquier temblor puede por supuesto producir a estas alturas una tragedia. Entre los dramas que se viven en Cali, especialmente el último, apareció el cuerpo de Isabela Saavedra, que es una de las trillizas que murieron al lado de sus padres, de don Jairo y de doña Victoria. De ese grupo de trillizas solamente sobrevivió una, que es Ana María. Ya les vamos a contar porque esa familia, la familia Saavedra, es el ejemplo perfecto del drama. Un primo logró salvarse, ellas murieron con sus padres, unas jóvenes muy bellas que murieron en una circunstancia casi poética. Aquí estamos para acompañarlos desde Mañanas Blue. Está anunciando la Unión Europea esta madrugada ayuda. Se movilizan los Estados Unidos también, comunidades internacionales. Colombia no quiso recibir, dice la presidenta Sheinbaum, a los topos mexicanos. Pidieron certificados, los topos, los que están en Cali, no son los enviados por el gobierno mexicano. Les contaremos novedades y de la inmensa cadena de solidaridad que se está gestando no solamente en Estados Unidos, en Europa, sino muy particularmente en Colombia. Gente de todos los niveles ayudando, gente de todos los niveles aportando por fortuna. La vaca de los empresarios, desde Cartagena, ya recoge más de 40.000 millones de pesos. Un gusto saludarlos. Tenemos una temperatura en Bogotá de 9 grados centígrados. Están operando todos los aeropuertos en Colombia. Está en Bogotá el presidente de la Espriella y estuvieron en Chocó y en el Valle del Cauca. Anoche en Buenaventura, el vicepresidente Restrepo y el ministro del Interior. La convocatoria del sector privado para el plan de reconstrucción de momento es exitosa y favorable. Las 5:03 minutos, bienvenidos. Aquí está lo más importante, el resumen en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Hoy se cumplen 4 días del potente terremoto de magnitud de 7.4 que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto y la cifra de fallecidos subió a 284. Además hay casi 4.000 heridos, 379 desaparecidos y más de 100.000 personas afectadas. Aumentó a 246 el número de víctimas identificadas por medicina legal tras el terremoto. Entre ellas se encuentran 17 menores de edad. Hasta el momento 222 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares. Aunque el tiempo para encontrar sobrevivientes se agota, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, David Tamayo, aseguró que continúan concentrados en el rescate de los desaparecidos luego del terremoto. Según el último puesto de mando unificado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el terremoto ha dejado hasta el momento 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas. También hay 112 edificios colapsados y 2.198 centros educativos, 216 centros de salud, 825 centros comunitarios y 71 acueductos afectados. Al término de la reunión con el gremio constructor en el Palacio de San Carlos, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, confirmó el inicio de las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Además, se acordó que las cajas de compensación ofrecerán vivienda a las personas afectadas.
El ministro Beltrán además aseguró que aún no hay una cifra estipulada para el costo de la reconstrucción de las zonas afectadas. Se acordó la entrega de subsidios de arrendamiento a las familias damnificadas. Después de finalizar el puesto de mando unificado en Buenaventura, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el vicepresidente José Manuel Restrepo informaron que la red hospitalaria está desbordada y se gestionará un hospital de campaña. Además, aseguraron que 2.800 niños quedaron sin clases tras la destrucción de 6 escuelas. Informaron que en el barrio Lleras, más de 800 viviendas resultaron destruidas o colapsaron. Tras la visita al departamento del Chocó, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció nuevas medidas para atender la emergencia. Se hará entrega de un banco de maquinaria, se va a priorizar el suministro de insumos médicos y plantas eléctricas trifásicas y se hará entrega de tabletas para promover la educación virtual y garantizar las comunicaciones. A más de 40.000 millones de pesos subieron los aportes del sector industrial colombiano agremiados en la ANDI para atender a los damnificados por el terremoto en Colombia. La DIAN entregará mercancías avaluadas en 86.000 millones de pesos al Departamento de Prosperidad Social para la atención del terremoto, representada en ropa, plantas eléctricas, artículos electrónicos, carpas, frazadas y materiales de construcción. Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol, en conjunto con la Conmebol, donarán al país $1 millón para que sean usados para los damnificados por el terremoto en Colombia. La Cancillería de Suecia donará a Colombia $7.2 millones de ayuda humanitaria total para atender la emergencia generada por los terremotos. Por su parte, Emiratos Árabes confirmó el envío de $10 millones a Colombia. La Embajada de China en Bogotá ofrecerá ayuda financiera por $1 millón a Colombia. Adicionalmente, se enviará asistencia humanitaria por 15 millones de yuanes. La Procuraduría General incrementó las actividades de vigilancia preventiva a la atención y entrega de ayuda a los damnificados por el terremoto que golpeó a Colombia. Se busca garantizar que las ayudas sean entregadas oportunamente a los más de 97.000 sobrevivientes del sismo. La ADRES recordó que las clínicas y hospitales no necesitan autorización para atender a las personas afectadas por el terremoto y reiteró que todos los servicios médicos deben garantizarse sin importar el estado de afiliación de los pacientes al sistema. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo actualizó el balance de incendios forestales en el país e informó 36 incendios activos, 2 controlados y 45 liquidados, con 1.195 hectáreas afectadas en el territorio nacional. 2 incendios forestales de gran magnitud afectan actualmente al municipio de La Vega, Cundinamarca, concentrándose la emergencia principalmente en las inmediaciones del sector conocido como Alto de Minas, en la vía que conecta a Bogotá con ese municipio. En el departamento del Tolima, la gobernadora Adriana Matiz estudia la posibilidad de declarar la calamidad pública en el departamento debido a los 38 incendios forestales que permanecen activos en 18 municipios. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el ejército dio un golpe en Malpiripán Meta a la estructura 39 de las disidencias de las FARC, la cual está bajo el mando del criminal alias Mordisco. En la operación también lograron el rescate de José Luis Martínez después de 11 meses de secuestro y de una menor de edad, así como la captura de 3 integrantes de este grupo al margen de la ley. Siguen los combates entre tropas del ejército y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC en el corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca. El ejército denunció que el grupo estaría lanzando explosivos desde drones contra viviendas y espacios comunitarios. Además, estarían usando casas e instituciones educativas como trincheras. En el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella sostuvo el primer encuentro con la fiscal general Luz Adriana Camargo. A la reunión también asistieron el ministro de Justicia Iván Cancino y el vicefiscal Gilberto Guerrero. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Se incendió esta madrugada un bus que venía entrando a Bogotá desde Melgar, en el departamento del Tolima, aparentemente por una falla mecánica. Allí, desde el sur de la ciudad, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país y también en Cundinamarca y en las vías del Tolima mientras que ustedes dormían. Comenzamos precisamente en Melgar, Tolima, donde anoche un bus que venía para la capital del país, al parecer sufrió una falla mecánica, salió al cortocircuito y en cuestión de minutos quedó reducido a ceniza. Dicen los organismos de socorro que por fortuna no hubo personas lesionadas, pero sí el pánico en esta importante vía que conduce a la capital del país. Hablemos ahora de lo que pasó esta vez con un artefacto que explotó en el barrio Unir. Esto es en límites del barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, donde delincuentes dejaron ese artefacto artesanal, dicen las mismas autoridades, explotó afectando los ventanales de varias viviendas, por fortuna sin personas lesionadas,
almohadas, pero sí, el pánico general en este barrio del noroccidente de la ciudad. Y por último les cuento la unión de creadores de contenido, de jóvenes que hacen precisamente historias a través de TikTok, que se unieron y en 2 días recogieron 10, escuchen bien, 10 camiones llenos de alimentos, de cobijas, de almohadas, y anoche salieron hacia la zona cafetera. Hablamos precisamente con Camilo Arévalo, uno de los organizadores, y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Sí, esto fue una convocatoria de 2 días, la gente respondió muy bien, tenemos acompañamiento, voluntarios. Ha sido una locura, usted no se imagina eso. Camilo, ¿qué llevan en esos camiones y hacia dónde van? Bueno, llevamos víveres, alimentos no perecederos, muchos insumos médicos, juguetes para los niños porque sabemos que fueron afectados, cobijas, sábanas, todos los elementos de primera necesidad que sabemos que se necesitan en este momento. Y bueno, vamos a tocar una parte de Risaralda que no se ha tocado, que hay muchas veredas que están incomunicadas. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a una parte del valle y por otro lado otros creadores, compañeros de esta misma campaña van para Buenaventura. Claro, o sea, una travesía total igual. Sí, vamos a cubrir prácticamente los daños que tuvo el terremoto. Hoy piensan llegar hasta la ciudad de Armenia y de ahí comenzar a distribuirse en diferentes municipios donde según ellos no han llegado todavía las autoridades. Eduard Porras, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. El fenómeno del Niño llegó. Es pronosticado como extremadamente intenso y tenemos probabilidad de vivir aumento en la temperatura, menos lluvias, más calor, riesgo de sequías e incendios forestales, impactos en el agua, la energía, la salud y los cultivos. Actúa ya. Con pequeñas grandes acciones reduces el impacto en el planeta y en nuestra vida diaria. Cierra la llave, toma duchas cortas, ahorra agua. Apaga luces y desconecta equipos si no están en uso. Protege los cultivos. No dejes residuos inflamables en bosques o parques. Hidrátate. Atento a alertas oficiales. Prepararnos hoy nos protege mañana. Prevenir es fácil, es cosa de todos. Una campaña de responsabilidad corporativa de Blue en alianza con Wido. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Acaba de temblar nuevamente en San José de Palmar, segundo temblor de esta madrugada, Miguel, en el departamento de Chocó. El primero había sido un poquito antes de las 4 de la mañana en Sipí, que queda cerquita. San José de Palmar fue el lugar del terremoto, el epicentro del terremoto del lunes de esta semana. Sí, señor. Mire, son 2 movimientos telúricos, 2 eventos sísmicos en las últimas horas, según reporta el Servicio Geológico Colombiano. El primero, como usted lo decía, Néstor, a las 3:44 de la mañana, esto en Sipí, allí en el departamento de Chocó, con una magnitud de 3,1 y una profundidad superficial. Y el nuevo, el más reciente, es a las 5:01 de la mañana, este evento sísmico. 11 minutos, 12 minutos. 11 minutos, así es, hace muy pocos minutos, una magnitud de 3,2 y con una profundidad de 89 kilómetros, muy similar al temblor del lunes pasado, que fue el que también... la diferencia es la magnitud. La diferencia fue la magnitud. El del lunes, para nosotros en español, el del lunes fue terremoto. Y ya los que están sucediendo a modo de réplica son temblores muy diferente magnitud. El de las 5 de la mañana de hoy, 3.2 grados en la mitad de lo que fue el terremoto del lunes de esta semana. Y además, Néstor, llama también la atención que a las 9 de la noche, 9:26 de la noche, hubo también otro temblor. Esto en el litoral de San Juan, también allí en el departamento de Chocó, magnitud 3,1, profundidad superficial. O sea, serían las réplicas. Es una placa geográfica sobre la cual se están produciendo efectivamente, Miguel, las réplicas. Hay una gran solidaridad. Esta mañana gobiernos de Asia, de Europa, de América Latina están anunciando paquetes de ayuda humanitaria y económica para ayudar a atender esta crisis en Colombia, que deja centenares de personas muertas y desaparecidas. Desde Madrid, desde España, Enrique Rodríguez.
¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Empezando desde más lejos, la India. El gobierno indio acaba de anunciar 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia. Esa asistencia, según han confirmado las fuentes indias, incluye medicamentos y equipo médico, refugio temporal, artículos de higiene, así como productos esenciales que son necesarios tras un desastre como este. Lo acaba de informar el Ministerio de Exteriores indio. Se espera, eso sí, la distancia es muy larga, que la ayuda tarde unas 40 horas en llegar a Colombia. Esa decisión ha hecho que el embajador colombiano en la India, que es Víctor Echeverry, haya mostrado su agradecimiento a las autoridades de ese país. Y la India se une a una larga lista de países que ya estaban prometiendo y enviando ayuda a Colombia. Otros dos más, esta vez en el continente europeo, han hecho ese anuncio esta misma mañana. El primero, el gobierno de Noruega, ha anunciado que va a destinar unos 10 millones de coronas, es decir, unos 900.000 euros para los afectados por el sismo. Esta contribución noruega irá a ayuda sanitaria de emergencia, suministro de agua, medidas para prevenir brotes de enfermedades y alojamiento temporal, casi de manera idéntica a lo que estaba anunciando esta mañana el gobierno de la India. Y por su parte, el vecino gobierno sueco también anuncia 5 millones de coronas, en este caso suecas, que serán canalizados a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Son algo más de $500,000, en concreto $522,000. Esta mañana hemos sabido también que el gobierno español, o cómo se desglosa la ayuda española, ese $1.000.000, $500,000 de ellos serán canalizados a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja, mientras que otros 150.000 serán gestionados mediante la Organización Panamericana de la Salud. Luego, otras organizaciones como la Fundación Reina Sofía también enviará dinero, mientras que los 300.000 restantes serán destinados por el propio gobierno español a compras locales que tendrán carácter inmediato. Hablaba de Néstor de la lista de países o de organizaciones, pero sobre todo países que han aportado en los últimos días, desde que tuvo lugar este terremoto el pasado lunes, sus ayudas de distinto tipo. Países como Ecuador, El Salvador, Perú, el propio México, España, Israel, cuyos servicios están llegando a Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Panamá, a la propia Venezuela, y aquí en Europa países como Portugal, Alemania, Luxemburgo, República Checa, Qatar, más lejos de Europa, en el cercano Oriente. Y hablando de la Unión Europea, además de anunciar un envío conjunto de ayuda, una ayuda económica, la Unión Europea también ha puesto a disposición de Colombia, y están trabajando ya para el gobierno colombiano, la red de satélites europeos Copérnicus, que están ayudando en las labores de rescate. En los equipos que están trabajando sobre el terreno se están viendo apoyados por esa extensa red que tiene propia la Unión Europea de satélites, Néstor. Enrique, gracias. En Colombia también una inmensa red de solidaridad, que es una buena expresión para canalizar toda la ayuda que se necesita para los damnificados del terremoto. Últimas cifras, 284 personas han muerto hasta este momento, pero hay 379 desaparecidos. Estamos completando esta mañana 4 días desde el terremoto. Por supuesto, cada vez, desafortunadamente, menos esperanza de encontrar gente con vida, que es el caso de las trillizas Saavedra. Ya vamos a escuchar la historia desde Cali. Con las cifras de la tragedia y con los anuncios después de reunirse con empresarios de la construcción, el presidente Abelardo de la Espriella. Nuestros esfuerzos, nuestras oraciones están con esas personas que han perdido a sus seres queridos, y desafortunadamente ha subido el número de desaparecidos. La prioridad son estas personas. Para eso se están implementando los recursos propios y recursos internacionales que han llegado para acompañar esta búsqueda. Tenemos 10.677 viviendas destruidas, 65.841 viviendas averiadas, 127 edificios colapsados, 2.136 centros educativos comprometidos. El drama particular es para esas familias de 379 desaparecidos, de quienes por supuesto todavía hay alguna esperanza de que haya sobrevivientes. Cali es la ciudad que tiene más muertos, tiene 90. Pereira tiene 88 personas fallecidas. La emergencia dejó daños en 14 departamentos, en centros de salud, en hospitales y colegios públicos. El nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo, David Tamayo. La prioridad nuestra es seguir en la búsqueda de las personas que están atrapadas en esos escombros
Lamentablemente estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando, pero la consigna es no dejar de buscar y encontrar todas esas personas que se están reportadas como desaparecidas y no descansar hasta que no demos un parte de... El ministro de Vivienda, el presidente de la Espriella, estuvieron reunidos anoche con empresarios del sector de la construcción, los grandes de la construcción en Colombia, que se comprometieron a llevar maquinaria para remover los escombros y para habilitar un banco de materiales. El gobierno trabaja en el decreto de emergencia económica con el cual llevará subsidios de arriendo a quienes perdieron su vivienda y va a firmar un decreto para aliviar también el pago de servicios públicos. El ministro de Vivienda, Andrés Beltrán. Y vamos a enfrentar esta crisis en 3 momentos. De manera urgente, ya el presidente lo anunció, vamos con un subsidio de arriendo para las familias que hoy están sin techo. Pero en las próximas horas se estará firmando el decreto que hace un alivio para el pago de servicios públicos de estas familias que están en este momento de crisis. El sector empresarial se va a unir con maquinaria amarilla para ayudar en el tema de los escombros. De la misma manera, el banco de materiales para a través de las alcaldías y gobernaciones generar soluciones oportunas. Y tercero, vamos a tener un ejército Esa de dolorosa profesionales. remoción de los escombros, por supuesto, cuando entre la maquinaria amarilla, quiere decir ya no hay esperanzas de encontrar vida. Cifra total, 284 muertos oficiales, pero con la sospecha de que de los 379 desaparecidos va a haber pocos sobrevivientes. Uno de los casos de la tragedia ocurrió anoche en Cali, en donde encontraron a la última de las trillizas, Isabela, que no estaba con vida por fortuna. La única de las 3 que se salvó fue Ana María, pero la encontraron a ella abrazada al cuerpo de sus padres. Desde Cali, en ese barrio Milla de Oro, al sur de Cali, Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, yo estoy aquí sobre la tradicional calle Quinta de Cali, la vía está cerrada a esta hora. Este es el barrio Cuarto de Legua, uno de los barrios del sur de la ciudad que más sufrió por el terremoto del pasado lunes. En esta zona de Cali hay muchos edificios que colapsaron completamente y otros que están a punto de colapsar, como este que está ubicado en esta esquina. Ustedes pueden ver la estructura con daños realmente importantes. Cualquier movimiento sísmico fuerte podría hacer que este edificio se viniera abajo como otros. A pocos metros de este lugar estaba el edificio María Elvira, que quedó completamente destruido. Allí en ese edificio murieron 4 integrantes de la familia Saavedra Caicedo, una familia que se ha convertido en símbolo de esta tragedia. Don Jairo Saavedra, doña Victoria Caicedo eran los padres y las trillizas. Sofía fue la primera en aparecer muerta y ayer lamentablemente apareció el cuerpo sin vida de Isabela, otra de las trillizas. Hay un video conmovedor en donde hasta hace algunas horas se veía a las amigas de las trillizas, a la amiga de Isabela, haciendo un llamado al interior de la edificación colapsada, intentando hacerle un llamado para que ella respondiera. Finalmente la noticia no fue buena, la rescataron ya en horas de la noche sin vida. Este es el audio de esa imagen conmovedora. Chava, por favor, tienes que ser fuerte. Chava, estamos aquí. No te rindas, por favor. Chava, por favor, estamos aquí. Tienes que ser fuerte. Soy Toma, Chava, soy Toma. Aquí estoy, no me he ido, aquí estoy contigo. Ana María está bien. Vos sos muy fuerte, Chava, vos sos una guerrera, no te podés dejar ir. Finalmente no lo logró, se fue Chava o Isabela, era su nombre, al igual que su hermana Sofía, sus padres Jairo y Vicky. La única sobreviviente fue Ana María, ella se encuentra a esta hora en la clínica Imbanaco de Cali. Fue operada en las últimas horas, presenta una grave lesión en la pelvis, pero ha sobrevivido, logrará superar físicamente esta tragedia. Lamentablemente su familia, el resto se fueron. Hablamos con Carlos Saavedra, el tío de Ana María, y nos contó cómo ella logró sobrevivir a pesar de que su familia murió en medio del edificio destruido.
vivía ahí. Yo me vine corriendo las 6 cuadras y claro, encontré el edificio en ruinas y pensé que ya no había posibilidades de vida. O sea, yo fui de los primeros que llegué, pero ya habían unos 20 vecinos ayudando y ya habían sacado la trilliza sobreviviente porque a ella le cayó la puerta del apartamento, que era de un cedro muy fino, le cayó encima y la protegió. Ella quedó bajo la puerta, entonces los escombros, la puerta le protegió los escombros y ella gritaba y los vecinos a ella salieron a los 5 minutos, me dicen, y la lograron sacar viva y la llevaron para la clínica en Banaco. De resto, todos los otros 14 habitantes que habían fallecieron. Ana María tiene 23 años, las trillizas tenían 23 años siempre, compartieron todo, incluso sus estudios, siempre fueron muy unidas a sus padres. Con la muerte de Isabela, con el rescate del cuerpo sin vida de Isabela, son 104 las víctimas que deja este terremoto aquí en la ciudad de Cali. 88 personas han sido rescatadas hasta esta hora y la esperanza se mantiene. Hay 9 edificaciones destruidas en donde siguen los cuerpos de socorro buscando personas con vida. El secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anunció que por 48 más se ha ampliado lo que se conoce como la ventana de la vida en Cali. Gracias a algunos signos vitales que se han escuchado en algunos puntos de frente de trabajo activo, seguiremos en la búsqueda especializada hasta el sábado 8 de la mañana, donde tomaremos o diagnosticaremos una evaluación para continuar con esta búsqueda o para las determinaciones que tengan lugar. Hay Esto significa 45 estructuras que quedaron completamente colapsadas en Cali. Hay otras 48 que se encuentran en pésimas condiciones estructurales y más de 600 edificios que están prácticamente inhabitables entre casas y edificios. Los bomberos de Cali han recibido apoyo de otros bomberos de diferentes ciudades del país. Han llegado bomberos de Estados Unidos, de Ecuador, de Salvador con tecnología de punta para intentar durante las próximas horas ubicar a personas que ojalá se encuentren con vida en medio de la destrucción. El comandante de los bomberos de Cali explica qué es exactamente lo que va a suceder en las próximas horas en la capital del Valle del Cauca. Tenemos equipos especializados y a lo cual nosotros le pedimos el favor a la comunidad que nos sigan colaborando, escuchen y acaten las recomendaciones de los rescatistas para que se pueda optimizar este proceso. Tenemos sensores de sonido, sensores de temperatura que nos permiten ubicar las personas y especialmente cuando tienen vida. También es importante escuchar las recomendaciones de los rescatistas cuando están trabajando con sus binomios, con los perros, los caninos. Entonces necesitamos silencio, necesitamos que estén distantes de los sitios donde estamos trabajando para poder hacer una búsqueda. Esas las recomendaciones que hace el comandante de los bomberos de Cali, el teniente Rafael Palomino. De las 88 víctimas que han sido encontradas hasta ahora en medio de los escombros, ya 55 han sido entregadas a su familia en la morgue de Palmira. Hay 1.401 personas heridas que siguen recibiendo atención médica en clínicas y hospitales de la ciudad de Cali, Néstor. Hugo Mario, de esos edificios en donde usted está en este momento, ha estado en el Limonar, en este cuarto de legua, ¿todavía hay posibilidades de encontrar vida? Es la esperanza, Néstor. Por esa razón, las autoridades tomaron la decisión de ampliar por otras 48 horas, es decir, hasta las 8 de la mañana del próximo sábado, las operaciones de búsqueda y rescate. Se ha ampliado lo que se conoce como la ventana. La ventana de vida, exactamente. Y en consecuencia se van a intensificar esas labores, por supuesto, al tiempo que se retiran escombros de las 46 edificaciones, pero sobre todo en 9, Néstor, donde hay esperanza de que se encuentren personas con vida. Ojalá, gracias, Hugo. En Cali, 5 de la mañana, 28 minutos. Hoy es el cuarto día. Por razones naturales, cada minuto que pasa hay menos posibilidades. En Cali o en Quibdó o en Pereira, en donde todavía están luchando para remover escombros. El barrio Providencia en Pereira es el lugar de la tragedia, es el lugar más afectado allí en el centro de Pereira. Catalina Vargas.
Néstor, buenos días. En Pereira, la capital risaraldense, continúa la búsqueda y rescate de personas por parte de diversos grupos como el IUSAR, también el Ejército Nacional y la Policía, entre otros. Hasta el momento, de acuerdo con las más recientes cifras de la alcaldía, se han reportado 93 personas fallecidas, 260 personas desaparecidas y 259 heridos que ya están siendo atendidos en diversos centros asistenciales. Frente al restablecimiento de los servicios públicos, también se ha informado que el 90% del servicio de acueducto ya está normalizado, mientras algunos equipos continúan trabajando de manera incansable para alcanzar esa recuperación total de este servicio público, mientras que el servicio de energía aún también tiene un restablecimiento parcial, mientras se da el control total de los puntos de gas. Se espera que este viernes esté en la ciudad de Pereira el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde como hora aproximada de su visita, para anunciar nuevas medidas, no solo ya para el restablecimiento de la capital risaraldense, sino algunas ayudas por parte del gobierno nacional. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El presidente Abelardo de la Espriella se reunió anoche con empresarios del sector de la construcción para vincularlos a la fase de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció una hoja de ruta entre gobierno, empresarios, alcaldes y gobernadores. El primer paso será el de entregar un subsidio de arriendo para las familias que no tienen techo y la firma del decreto con los alivios en el pago de servicios públicos. El segundo paso es el aporte del sector empresarial con maquinaria amarilla para ayudar a la remoción de escombros y la creación de un banco de materiales, y el tercer paso es el envío de personal experto que estará en territorio para tener un diagnóstico real de cuántas casas deben ser reparadas o demolidas. Ya son 284 las personas que han fallecido por el terremoto del pasado lunes en Colombia. Anoche la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo confirmó que la cifra de heridos se elevó a 3.977 y sigue la búsqueda de 379 personas reportadas como desaparecidas. La entidad informó que hay 354 rescatados y más de 100.000 damnificados. Hasta el momento hay 12.597 casas destruidas, 71.000 viviendas averiadas, 121 edificios colapsados, 2.200 centros educativos comprometidos y 210 vías averiadas. David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, aseguró que se intensifican las labores de búsqueda y rescate con el apoyo de equipos internacionales para ubicar a las personas que permanecen atrapadas y las reportadas como desaparecidas. Desde el departamento del Chocó, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el gobierno nacional se enfocará en una segunda etapa, y es la de suministrar albergues, alimentos, agua, electricidad, medicamentos y materiales de construcción para así iniciar la reconstrucción de manera planificada. Entre tanto, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, anunció sanciones a quienes están especulando con los precios de los materiales de construcción y los arriendos para los damnificados. La especulación de precios en Pereira y Dos Quebradas también generó indignación entre los habitantes afectados por el terremoto que sacudió al eje cafetero. Ciudadanos denunciaron incrementos desproporcionados en productos de primera necesidad y aumento en los cánones de arrendamiento. Avianca y Latam Colombia incrementaron sus vuelos y el transporte de ayuda humanitaria para atender a la emergencia en el eje cafetero, en el Valle del Cauca y el Chocó. También congelaron tarifas y facilitaron cambios de itinerario sin penalidad para garantizar la movilidad del traslado de suministros a las zonas de la tragedia. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo mantiene el monitoreo de los incendios forestales en el país. Actualmente hay 36 incendios activos, 2 controlados y 45 liquidados, con un total de 1.195 hectáreas afectadas. Norte de Santander, Cesar y Antioquia son los departamentos más afectados. El fenómeno del Niño continúa fortaleciéndose y según el IDEAM hay más de 90% de probabilidad de que persista hasta el primer trimestre de 2027. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Es el momento de saber pensar en el otro, de ayudar a los demás. Oye, no hay necesidad de palabras vacuas, de palabras destructivas, de palabras ofensivas. Hazte el favor de tener buenas emociones y buenos sentimientos en el corazón. Colombia necesita solidaridad y la solidaridad comienza con callar si no tenemos nada constructivo que decir. Estamos en Blue,
Aquí en Blue, la radio se ve. Suscríbete y comparte. Tú sabes. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. El fenómeno del Niño llegó. Es pronosticado como extremadamente intenso y tenemos probabilidad de vivir aumento en la temperatura, menos lluvias, más calor, riesgo de sequías e incendios forestales, impactos en el agua, la energía, la salud y los cultivos. Actúa ya. Con pequeñas grandes acciones reduces el impacto en el planeta y en nuestra vida diaria. Cierra la llave, toma duchas cortas, ahorra agua. Apaga luces y desconecta equipos si no están en uso. Protege los cultivos. No dejes residuos inflamables en bosques o parques. Hidrátate. Atento a alertas oficiales. Viernes, bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 14 de agosto, temperatura en Bogotá 10 grados centígrados, comienza muy tímidamente a amanecer. Noticias de Colombia y el mundo desde Mañanas Blue. Para quienes llegan a esta hora, les contamos lo que ha pasado con el terremoto, la inmensa cadena de ayudas internacionales, pero especialmente la solidaridad que estamos sacando los colombianos. Un ejemplo, la verdad, porque tenemos esas dos caras. Ante una tragedia surge lo mejor de nuestra sociedad. También a esta hora temas de conversación en las redes sociales. María Camila Orozco. Néstor, buenos días. Antes de que hablemos de la solidaridad, de las historias que nos deja buenas y malas este terremoto, esta tragedia, déjeme hablarle de la política, porque las tendencias son alrededor de Chocó, de Quibdó, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pero también de lo que pasa en la política doméstica. Es tendencia Uribe, tendencia vendidos, tendencia traidores y el expresidente Gustavo Petro, porque se unen en un mismo tema el expresidente Uribe, que está defendiendo la decisión del Centro Democrático de apoyar la salida del país del expresidente Petro, que le dice que tiene toda la razón, porque el principal fundamento de Colombia es la libertad. Anoche tuvo que salir el expresidente Uribe a defender esta decisión, diciendo que no hacerlo significaría atropellar un derecho fundamental. Pero ya entrando en materia en lo que realmente es la principal tendencia. Déjeme decir solo una cosa, María Camila. Estamos en una de las más grandes tragedias de Colombia en la historia. Y Petro y Uribe están peleando por una cosa política relativamente menor. Pues se meten en esto, Néstor, porque la gente está pidiendo cuentas, el otro país que está pendiente de la política, pero usted tiene razón en que estamos en medio de esta tragedia y estamos pendientes de estas tonterías. El expresidente Gustavo Petro está dedicado a tuitear. Como ya no es presidente de Colombia, omito lo que dice. Posa por ahí con un cuadro, dice que está preparando una pasta, disvariando el presidente Gustavo Petro, y tiene todo el derecho hablemos de lo importante, de echar el cuento que quiera. Pero hay un país que está pendiente del terremoto, que son miles de tragedias que suceden simultáneamente en 14 departamentos afectados. Y la devastación y los muertos y la gente que está todavía desaparecida. Por eso es tendencia México, Claudia Sheinbaum, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los topos mexicanos, porque esta tragedia no está libre de la controversia, de las polémicas, porque ayer, Néstor, la presidenta de México acusó al gobierno de Abelardo de la Espriella, al gobierno nacional, de no permitir el ingreso de ayuda internacional, porque le habían pedido una certificación de experto que, dice ella, cuentan, usted sabe que México es un país donde tiembla constantemente, pues las redes sociales están preguntándose qué tipo de certificación, qué tipo de documentos es el que tiene que presentar este equipo de expertos, de técnicos, para que pueda llegar a Cali, para que pueda llegar al Chocó a asistir a las familias que están esperando un dato que no es menor, Néstor. Usted sabe que se amplió la ventana de vida, esa ventana de oportunidad de encontrar personas con algún rastro de vida. México tiene una larga tradición de atender tragedias, pero también tiene una larga tradición de ayudar, de solidaridad con países que la sufren. Y lo que dice la presidenta Sheinbaum es que tenían dispuestos los rescatistas mexicanos para enviarlos a Colombia. Y el gobierno de la Espriella le pidió un segundo certificado. Y por supuesto es legítima la pregunta, ¿y certificado como de qué o para qué?
Este era el tema del que yo le preguntaba al señor al topo mexicano, si tenían la autorización, porque efectivamente el gobierno colombiano está en plan de no aceptar la ayuda solamente de algunos países. Por ideología, y es lo que se preguntan si esto tiene que ver con un tema ideológico, con los amigos sí, y con los que ideológicamente están lejos de la derecha o de lo que representa el hoy presidente Abelardo del Espriella, no, porque los topos que están en Cali no son los mismos que está pidiendo la presidenta de México que ingresen, Néstor. Entonces, le decía, la otra gran tendencia es familia Saavedra, Jairo, Victoria, Isabela, Sofía y Ana María, que es la historia triste con las que nos levantamos esta mañana, porque Ana María es la única sobreviviente, 23 años, es la única mujer de esta familia que sobrevive. Se comparte una y otra vez la historia de ella, que es la única sobreviviente de esta familia. Repito, la Saavedra, Néstor, a quien le están compartiendo su última reunión familiar. Estuvieron en un evento de salsa el fin de semana en Cali. La otra tendencia tiene que ver con Quibdó, porque aparte de la tragedia que están viviendo allí los chocoanos, anoche padecieron una intensa tormenta eléctrica. Mucha gente afectada, Néstor, gente que está en la calle y que tuvo prácticamente que refugiarse en las pocas edificaciones, en las pocas casas que todavía quedan de pie. Es tendencia Quibdó, es tendencia Chocó y también neblina, porque después de la lluvia llegó la neblina. Estas imágenes son de anoche, de Quibdó anoche, que la verdad fue un diluvio totalmente imprevisto, aunque es una zona muy lluviosa, y diluvió anoche en Quibdó. El problema es que los refugios en donde está la gente afectada por el terremoto están llenos y la gente termina sufriendo el doble por cuenta ahora del invierno, de estas lluvias inclementes que azotan el departamento de Chocó. María Camila, gracias. Pues vamos a propósito a Chocó. La situación es crítica porque no solo es el efecto devastador del terremoto, sino por las réplicas y ahora por el diluvio de anoche en Quibdó. Desde la capital del Chocó a esta hora, Erika Zapata. Néstor, muy buenos días. Así es, en los últimos minutos se presentó una nueva réplica con epicentro en San José de Palmar. Recordemos que este municipio también fue el epicentro del primer terremoto de 7,4 que generó toda esta tragedia. Es por todo esto que la gente pues no ha podido dormir, porque no solamente fue esta réplica que se acabó de presentar, ayer también a las 11 de la noche se presentó otra con una magnitud de 4,0. Para acabar de ajustar, había tormenta eléctrica, se presentaron diferentes aguaceros y esto generó inundaciones en barrios, también en la sede donde se están quedando incluso algunas de las personas afectadas, damnificadas. Las autoridades ya están al frente de esta situación. Recordemos que aquí al departamento del Chocó se han enviado 40 toneladas de ayudas por parte del gobierno nacional. Incluso el día de ayer estuvo el vicepresidente de Colombia haciendo un recorrido y coordinando aquí en el departamento del Chocó, específicamente en el municipio de Quibdó, la entrega de esas ayudas humanitarias. Hay que decir además que las instituciones educativas se siguen cayendo, como llueve tan fuerte, se siguen cayendo las instituciones educativas, las pocas casas que quedaron en pie se siguen agrietando por estos aguaceros y por estas réplicas. Por eso estoy aquí con uno de los habitantes que le ha tocado vivir todo este panorama. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Wilmar Perea. Bueno, Wilmar, ¿ha sentido esas otras réplicas? ¿Cómo le están pasando durante las noches todos los habitantes del departamento del Chocó, teniendo en cuenta que tiembla y tiembla? Pues algo que nos mantiene en todo momento en una zozobra horrible, porque pues nunca habíamos tenido una situación de esta acá en el departamento y créame que la gente estamos asustados, estamos temerosos de Dios y es algo que no, mucha zozobra. ¿Cómo vivió usted ese primer terremoto? Impresionante. Primero, pues como estamos acostumbrados a que eran leves, siempre pues con calma, pero pasado 8 segundos fue algo que por la obra y gracias a Dios estamos de pie y estamos vivos y contando lo sucedido. Una fuerte tormenta eléctrica durante la noche, barrios inundados. ¿Cómo duermen ustedes frente a ese panorama? Que tiemblan, pero también tienen esa odisea, que no deja de llover.
feo. Bastante preocupados, incluso pues también pese a las tormentas y al temor de que se están presentando múltiples réplicas. También tenemos que estar pues con zozobra porque tenemos que tener la puerta abierta de nuestras viviendas, pues a que se presente, con el miedo de que se presente nuevamente réplicas y tengamos que salir o abandonar nuestras casas, porque pues más de una, incluso la mía, pues que quedó agrietada. Muchos estamos durmiendo o pasando el día todavía en nuestras viviendas, porque como ves, hacen falta muchos albergues aquí en el departamento y no hay para dónde coger. Muchísimas gracias. Es que es complejo el panorama que se presenta aquí en el departamento del Chocó, pese a la entrega de ayudas por parte de las autoridades. Ahora la odisea para estas personas es que pocas casas quedaron en pie, las que quedaron pues están totalmente agrietadas, y como llueve tan fuerte, como hay réplicas, todo se empieza a venir abajo. Lo poco que les quedó, y también los habitantes empiezan a perder totalmente sus enseres. Desde muy temprano se levantan los habitantes. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Jorge Cuesta. Jorge, ¿para dónde vas? Para el trabajo. Bueno, Jorge, ¿cómo vivió usted ese aguacero de anoche? No, ese aguacero estuvo muy duro, señor. Muy duro. Que estábamos pensando para ver si de pronto salíamos hasta corriendo otra vez, porque una cosa de esa no la esperaba nadie. ¿Cómo pasó la noche? Pues la noche la pasé un momento ahí... dormía y despertaba y quedaba otra vez ya pendiente para alguna cosa, salir corriendo porque... ¿Bajó sueño para el trabajo, mejor dicho? Sí, señora, voy para el trabajo ya. Bueno, y aparte de esto, odisea, ¿cómo se sienten ustedes frente a esta situación? Pasan los días, se siguen viendo las afectaciones de ese primer terremoto. Sí, se sigue viendo y la gente ha quedado muy afectada y asustada también, porque varios los compañeros están diciendo que todavía está temblando, entonces son cosas que uno no puede estar metido en la casa a diario. ¿Sintió el terremoto esta noche? ¿Este nuevo sismo? Pues esta nueva noche no, pero el primer día sí se dio muy mal. Muchísimas gracias. Es complejo el panorama que se presenta, por supuesto, aquí en el departamento del Chocó. Estamos muy atentos y, por supuesto, también haremos un recorrido en las instituciones educativas, 38 instituciones educativas, donde van a llegar un grupo de ingenieros el día de hoy para atender estos colegios, para ver los daños estructurales, porque más de 800 niños pues se encuentran desescolarizados. Hoy el presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, llegará nuevamente a este territorio a escuchar las necesidades de las personas. Claro, gracias, Erika. Gran trabajo. Erika Zapata reportando en directo desde Quibdó. Son las 5 de la mañana, 47 minutos. Dijo la presidenta Sheinbaum que no pudieron mandar rescatistas a Colombia. Colombia está básicamente utilizando a los rescatistas colombianos, que son buenos y han sido suficientes. No han encontrado a la gente no por falta de rescatistas, sino porque ha sido imposible, porque están debajo de los escombros y porque no hay señales de vida. Hablando desde el Distrito Federal, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Como normalmente ocurre, o el procedimiento es que a través de las cancillerías, en este caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se dice estamos listos para ir, están las brigadas de rescatistas o la brigada de rescatistas y el apoyo que necesiten. Entonces solicitaron cómo estaba certificada la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se les dijo que tienen una certificación y pidieron otra certificación. Dijimos, bueno, vamos a enviar lo que tenemos, y pidieron apoyo para despensas, agua, medicamentos. Entonces envió las despensas, el agua, los medicamentos. Traducción: no habrá rescatistas mexicanos, habrá sí ayuda en especie del gobierno mexicano, como de otros muchos países. Israel alista un avión que debe despegar en estas próximas horas, debe llegar el fin de semana con ayuda, con viaje desde Tel Aviv, que debe llegar a Bogotá el fin de semana, con ayuda en especie. El capitán Ronnie Kaplan, vocero de las fuerzas militares desde Israel. En unos minutos despegamos rumbo a Colombia. Somos una delegación del Estado de Israel, encabezada por la Cancillería y el Comando de Defensa Civil de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Vamos a apoyar a Colombia tras el devastador terremoto. Vamos 82 soldados con una misión muy concreta: poner nuestra experiencia donde hoy más se necesita, apoyar al amado pueblo y al gobierno colombiano. Se necesita mucho. Estuvieron anoche en Buenaventura el vicepresidente Restrepo, el ministro Lara, ministro del Interior, verificando allí las necesidades que están fundamentalmente dirigidas, como en buena parte del occidente de Colombia, a temas ya hospitalarios, porque los médicos, las enfermeras están trabajando en hospitales medio caídos, medio colapsados, con sus familias también en emergencia. La crisis de salud en el occidente del país es muy grave. En Buenaventura, a esta hora, Estefanía Toledo. Néstor, buenos días. Pues completamente devastador. Ese es el término que se está utilizando para referirse a Buenaventura en estos momentos, 4 días después del terremoto registrado el pasado lunes. Por ejemplo, en una sola calle podríamos encontrar hasta 90 casas destruidas. Las que no se han caído, pues en cualquier momento podrían venirse abajo. En las últimas horas, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, estuvo recorriendo los barrios de este puerto en el Pacífico Vallecaucano y evidenció el nivel de destrucción que hay en este lugar, donde más de 3.000 familias hoy están a la deriva. Buenaventura tiene desbordada su red hospitalaria. Vamos a traer un hospital de campaña. Vamos a buscar un hospital de campaña para traerlo lo más rápido posible. Sumado a esto, insumos médicos y materiales de autoconstrucción, particularmente en barrios de palafitos como el barrio Lleras. Es lo más inmediato. Y por otro lado, hay que aumentar todo lo que se traiga en un 30%, porque desde aquí eso se redistribuye en el litoral del San Juan. Son más de 330 personas las que hoy permanecen en el Hospital Luisa Blanque de La Plata de Buenaventura, el único centro de salud que hoy está funcionando debido a que la clínica privada, la Santa Sofía, no ha podido atender a los pacientes porque también sufrió daños, por lo que fue necesario enviar un equipo de 60 médicos desde Cali para apoyar la misión humanitaria en este puerto. La doctora Daniela Arias, coordinadora de atención quirúrgica del Hospital Universitario del Valle. Desde la CHUVE traemos insumos médicos, equipos biomédicos y un equipo de profesionales especializados. Entre ellos traemos ortopedia, cirugía general, cirugía pediátrica, ginecología y obstetricia. Traemos medicina interna, medicina de cuidado crítico. Traemos enfermeros, circulantes, instrumentadores y un equipo muy robusto para poder dar contención y atención a todas las personas que nos están necesitando en este momento en Buenaventura. La crisis de los hospitales del Valle del Cauca es total. 3 de ellos quedaron completamente destruidos y otros 58 hospitales quedaron con una capacidad muy limitada por los daños que sufrieron con el terremoto. Entre ellos el Hospital Universitario aquí en la ciudad de Cali, que quedó afectado en un 40% con el colapso de uno de sus bloques, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. En Pereira, contados hasta esta mañana de viernes, 90 muertos. Y los que están siendo muy vivos son los que están abusando en los cobros de arrendamiento y comida, que es la otra cara de esta moneda. 5:52, la tragedia ocurre en Pereira y Dos Quebradas. Allí se encuentra Cristian Zuluaga. Néstor, muy buenos días. Hoy Pereira y Dos Quebradas cumplen ya el segundo de 5 días sin carros particulares, y esto pues ha permitido que las calles permanezcan más despejadas y que los organismos de socorro puedan trabajar sin aglomeraciones de personas en los puntos donde se presume que hay 18 personas que están posiblemente debajo de los escombros de estructuras colapsadas. Por otra parte, hay indignación entre las autoridades y algunas entidades de Pereira y de Manizales por algunos presuntos incrementos desmedidos en los cánones de arrendamiento. Manuelita Toro, quien es la personera de Pereira, indicó que hay personas que han duplicado y triplicado los cobros de arrendamientos, al parecer aprovechándose de esta emergencia. Y es que las personas, abusando de la situación en la que se presentan, han aumentado bienes y servicios. Ejemplo, una vivienda que antes estaba en Molivento en un canon de arrendamiento de 2 millones aproximadamente, en este momento están cobrando 3.500.000 pesos.
También hay que tener en cuenta que el aeropuerto Matecaña ha permanecido sin operaciones comerciales durante el tiempo en que ha transcurrido esta emergencia. Todo porque el edificio administrativo y también el de pasajeros ha quedado bastante averiado. Hoy y mañana serán días cruciales porque harán unas pruebas técnicas para evaluar si el próximo lunes o martes podrá reactivar las operaciones en el área comercial. Y esto, pues también es importante resaltar que durante los últimos días este aeropuerto solo ha podido operar en cuanto o recibir vuelos militares y humanitarios, como en las últimas horas que han llegado 2 aviones Hércules provenientes de México con ayudas para los damnificados. Cristian, gracias. Efectivamente, ese aeropuerto Matecaña, el que está cerrado para operación comercial, como usted dice, es el más importante en el eje cafetero. Son las 5 de la mañana, 54 minutos. En Cartagena, en donde afortunadamente estaban reunidos los empresarios, se está desarrollando La Vaca, la colecta de altísimo nivel que ha logrado recoger ya 40.000 millones de pesos, mal contados 12 millones de dólares, de empresarios que quieren apoyar a Colombia en este momento, que van a poner la plata en dinero contante y sonante. El último aporte lo anuncia el presidente del Grupo Argos, el grupo del sindicato antioqueño, Juan Esteban Calle. Entonces son 13.000 millones de pesos que estamos sumando al Fondo Milagro y totalmente conectados con la iniciativa muy exitosa de la ANDI, pero con el compromiso de que Nicky Jam va a poner toda su red global al servicio de la causa. Y nosotros también, nuestros aliados. Lo primero realmente es un programa para que todos los 200 colaboradores recuperen una vivienda digna. Y lo otro es poner las capacidades del sector. Nicky Jam es el reggaetonero puertorriqueño también metido de cabeza en la ayuda y en gestos de solidaridad como este, el presidente de los empresarios, Bruce McMaster. De crear un banco de materiales de construcción para la reconstrucción, en donde tenemos nosotros los afiliados nuestros que producen acero, los que producen ladrillos, los que producen cemento, los que producen baldosas, los que producen baños, vidrios, techos, y vamos a trabajar con ellos, y esta va a ser seguramente una labor un poquito más de largo aliento, menos como con la emergencia de estas horas en particular, pero sí durante los próximos días. Vamos a seguir en ello y vamos. Ese banco de materiales va a ser clave para la etapa que viene de la reconstrucción. 5:56 minutos en Cartagena, en el Congreso de la ANDI, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Concluyó la segunda jornada académica del Congreso Empresarial de la ANDI, un evento completamente volcado al apoyo desde el sector corporativo a la emergencia desatada por el terremoto de esta semana, mientras simultáneamente reflexionan los invitados sobre el futuro del país. Una de las conversaciones más comentadas fue la de seguridad energética, liderada por Noticias Caracol, uno de los sectores con mayores riesgos en el momento. En ella, María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, sugirió medidas en el marco de la emergencia económica para acelerar los proyectos, agilizando consultas previas y licenciamientos. Pidió defender al gas porque todas las fuentes de energía son necesarias en momentos de tanta estrechez y el fenómeno del Niño, resolver con urgencia el problema operativo de Canacol Energy y recuperar el prestigio de Ecopetrol. Luis Felipe Henao, presidente de la Junta precisamente de Ecopetrol, se comprometió con revelar toda la verdad desde adentro de la compañía. Esto a raíz de la auditoría forense que ha ordenado para investigar los escándalos del anterior presidente Ricardo Roa. Juan Ricardo Ortega del Grupo Energía Bogotá alertó que la crisis de aire en el Caribe se debe resolver con urgencia en semanas porque está a punto de reventar. Y sobre el terremoto sugirió el mecanismo de obras por impuestos para desarrollar con eficiencia los proyectos de reconstrucción. A propósito de la tragedia, en el panel de Blue Radio, el Grupo Argos anunció una donación de 13.000 millones de pesos y en total la campaña liderada por la ANDI ya supera los 40.000 millones. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Mi abuela, con su sabor caribe, me decía, hoy por ti, mañana por mí. Era una premisa que le impulsaba a ella a ayudar a los demás. Porque ella decía, en cualquier momento podemos estar en esa situación. Por eso hoy te quiero invitar a apoyar solidariamente a las personas perjudicadas por el terremoto. Siempre podemos ayudar, siempre podemos colaborar. Ninguna ayuda es pequeña.
Hay que buscar las organizaciones que están establecidas y que tienen historia en este tipo de acciones para ayudar. Te invito a que seas solidaria, a que seas solidario. Lo necesitan muchos colombianos hoy. Tú sabes. El fenómeno del Niño llegó. Es pronosticado como extremadamente intenso y tenemos probabilidad de vivir aumento en la temperatura, menos lluvias, más calor, riesgo de sequías e incendios forestales, impactos en el agua, la energía, la salud y los cultivos. Actúa ya. Con pequeñas grandes acciones reduces el impacto en el planeta y en nuestra vida diaria. Cierra la llave, toma duchas cortas, ahorra agua. Apaga luces y desconecta equipos si no están en uso. Protege los cultivos. No dejes residuos inflamables en bosques o parques. Hidrátate. Atento a alertas oficiales.